Tenía 13 años la primera vez que monté a caballo yo sola. Fue en Estrella, en una yegua que compraron mis hermanos, de la que ya he hablado en algún que otro vídeo. Y te voy a contar qué pasó en esa primera experiencia de montar yo en solitario. Hola, soy María López Mayol y me dedico a cuidar caballos, a estudiarlos, a observarlos y también a escribir y publicar libros y hacer formaciones sobre qué cosas podemos aprender de ellos, pues para mejorar nuestra relación con ellos y sobre todo nuestra vida. Y hoy te quiero contar la historia que me pasó, lo que me pasó la primera vez que monté yo sola en un caballo. Era Estrella, la otra que compraron mis hermanos, de la que, como he dicho, ya he hablado de ella en algún que otro vídeo. Y pues eso, yo tenía 12, 13 años, no tenía más. Y recuerdo que yo tenía muchísimas ganas de montar. Yo no había dado ningún tipo de clase, no había ido a ningún sitio de que me enseñaran a montar a caballo, absolutamente nada. O sea, en alguna ocasión más pequeña había montado pues con mi abuelo, con algún amigo de mi abuelo, pero con ellos me subían al caballo y llevando yo la rienda y yo al lado con ellos, o sea, delante me llevaban y ya está. Esa era toda mi experiencia en equitación que tenía a caballo, de montar a caballo hasta ese momento. Pues como digo, llevaba un tiempo dándole la matraca a mi padre, papá, quiero montar, quiero montar, quiero montar. Y claro, te estoy hablando de que eso, yo tendría 13 años, es decir, hace ya más de 35 años de todo esto. Y el mundo y la sociedad ha cambiado mucho, pero en aquella época, pues mi padre vio de la manera, lo más normal del mundo que su hija de 13 años quisiera montar en una potra de 3 años que estaba medio domada de aquella manera, que no muy domada, ya os digo, ella sola y irse por ahí por el campo. Esa era la situación, ¿no? Y recuerdo perfectamente que mi padre llegó, le puso la silla a Estrella, le puso las bridas y me dijo, bueno, pues cuando quieras ir a la derecha, tiras de la rienda de la derecha, cuando quieras ir a la izquierda, tira de la rienda de la izquierda y cuando quieras parar, tira de las dos para detrás. Esa fue la lección de equitación que me dio mi padre, toda la lección. O sea, no me dijo más. Y nada, entonces pues recinchó la silla, era una silla de vaquera, silla española vaquera, y ahí que me monté y me dijo, bueno, pues vete hasta la casa del chacho Miguel, de mi tío Miguel, de su hermano, que estaba, esto era en el campo y la casa de mi tío pues estaría como a una distancia aproximadamente de 1,5 kilómetros, cosas así, ¿no? Y me dijo, ve hasta la casa del chacho Miguel y te vuelves, ¿vale? Y de una casa a otra era un camino de tierra que hacía alguna curvita y luego la mayor parte era recto. Y a un lado y a otro de ese camino, pues nada, bancales de agricultura que estaban en blanco de cereal, excepto una zona que sí que había unos almendros justo al inicio del camino, ¿no? Antes de hacer una curva. Bueno, pues ahí que me sube mi padre a la yegua, que me ayuda a subir, y subo, y conforme subo, pues la yegua se pone a caminar creo que al paso daría 3, 4 pasos, más no dio, ya se puso a trotar e inmediatamente a galopar. Y claro, a galopar yo no sabía, las manos pues como por aquí, pegando botes literalmente y en el segundo o tercer bote ya los pies fuera de los estribos, ya totalmente que me iba, que me tuve que agarrar al cuello de la yegua, de Estrella, y menos mal porque a todo eso ella ya se había salido del camino y se había metido como entre los almendros y menos mal, como digo, que me agarré a su cuello porque pasamos por al lado de un almendro y si yo voy normal, pues me como el almendro y tan normal, ¿no? Pues a galope fuimos hasta casa de mi tío, se ve que la yegua había oído que teníamos que ir hasta la casa de mi tío, fuimos hasta la casa de mi tío y allí había como una era, que es como una zona de campo así lisa, donde, bueno, pues se hacía el tema del grano, se venteaba el grano y demás, pues hasta una era, le dio la vuelta a la era y corriendo, no, al galope otra vez, hasta casa de mi padre, a galope.
y paró justo en la puerta de los corrales de casa de mi padre, donde no estaba mi padre esperando. Y a todo eso ya iba, como digo, me pasé todo el rato a agarrar el cuello del caballo, o sea, no me caí, pero... Y cuando llegué, la silla iba totalmente torcida, o sea, iba así en el lateral del cuerpo del caballo, yo medio torcida, pero agarrada al cuello del caballo, las riendas iban solas y tal. Y no se me olvidará nunca el comentario de mi padre. O sea, mi padre ni gritando, ni muchacha, ni cuidado, no, no, es como cuando llegó y la yegua se paró, y ya digo, se paró ella porque llegó a la puerta y dijo, hasta aquí, esta era la vuelta que tenía que dar, ¿no? De verdad que parece que lo había entendido ella, lo que tenía que hacer. Y el comentario de mi padre fue como, uy, no he recinchado bien la silla, me cachis. Y yo le digo, papá, pero que ha hecho la yegua lo que le da la gana, si es que ha soltado las riendas, si es que, pero vamos, si yo te cincho bien y coges bien las riendas, ya no pasa nada. Y cuento esto porque es un ejemplo de precisamente, como he dicho antes, esto ocurrió hace más de 35 años, la mentalidad ya es otra, pero como muchas veces cogemos un caballo, compramos un caballo o nos hacemos con un caballo, nos regalan un caballo y empezamos a montar sin tener ni idea. Es absolutamente porque mi padre era un hombre de campo, era un hombre que se había criado con animales y con mulas en concreto toda la vida, lo sabía trastear, algo había montado, pero sobre todo eso había trabajado con ellos, pues eso, labrando y demás, pero de técnicas de equitación y de equitación y todo eso, en realidad él no sabía nada. Sabía lo que me enseñó, la rienda derecha para la derecha, la izquierda para la izquierda y las dos para detrás. Ese era sus conocimientos de equitación que él tenía. Y recinchar, porque decía que si, los caballos hinchaban, que eso ya sabemos que no es así, pero bueno, es una idea que todavía existe. Esto lo cuento precisamente porque refleja muy bien algo que todavía pasa, y de hecho a mí me ha pasado cuando hubo hace años, ya no, pero hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar con caballos, que hacía también rutas a caballo, hacía paseos, y me llamaba gente para montar a caballo, para dar paseos, y yo les preguntaba si tenían algún tipo de experiencia en montar, y me decían que no. Y les preguntaba que quiénes iban a venir, y a lo mejor eran dos adultos y un niño de 7 u 8 años, y querían que el niño montara en otro caballo él solo. Y yo le decía, pero vamos a montar, no, no, pero no pasa nada, ¿no? Y es como, por muy bien enseñados que estén los caballos, por muy buenos que sean, hay que tener un conocimiento de los caballos y de manejo y de, sobre todo, de qué tipo de animales son. Porque en este caso, como he contado, no pasó, que me pasó a mí, no me pasó nada, pues porque me agarré cual garrapata como al cuello del caballo de Estrella. Pero me podía haber tenido una caída, y una caída seria, porque, como he dicho, a partir del segundo 12 ella ya estaba galopando. Y en aquella época ni cascos ni leches. Entonces, esto precisamente, esta historia la cuento porque muchas veces somos muy atrevidos por pura ignorancia, como es el caso, en el caso de mi padre y el mío, en aquel momento con esta historia que he contado. Pero como digo, es algo que hoy día sigue existiendo. Aunque sea más moderna la cosa, pero todavía es muchísima la gente que quiere dar paseos a caballo, que llama y demás. De hecho, yo en las sesiones de coaching con caballos me ha llegado mucha gente que viene con miedo a los caballos porque ha tenido una mala experiencia precisamente de eso, de ir a hacer una ruta a caballo y que el caballo se pusiera a trotar y ellos no saber manejarlo, no saber pararlo, no saber, y caerse o no caerse, pero pasar un mal rato que se les quedó, digamos, ahí bloqueado el tema y una especie de trauma, ¿no? Entonces, para que eso no te pase precisamente, es por lo que escribí este libro, que es lo que necesitas saber antes de tener un caballo, que son 5 ideas muy básicas, son más de 5, pero son como las 5, sobre esas 5 explico otras, las básicas, las esenciales, precisamente para evitar este tipo de situaciones y que esa afición y ese cariño y esa ilusión que podemos tener por montar a caballo o por hacer lo que sea con un caballo, pues que no sea peligroso ni para el caballo ni para la persona.
Y pues eso, esa historia que espero que te ilustre bastante, que yo la recuerdo con cierto cariño, pues porque no pasó nada y porque a mí en aquella época me gustaba bastante la adrenalina, entonces pues no me generó trauma ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que soy consciente de que pudo haber acabado bastante mal. Y como decía, pues eso, que si no quieres que te pasen ese tipo de cosas, pues este libro es bastante útil y está disponible en Amazon y también lo puedes conseguir a través del correo electrónico, mandándome un correo a viviremodocaballo@gmail.com y yo te lo mando por correo y si lo quieres pues dedicado, pues también dedicado. Justo aquí abajo en la descripción tienes el enlace del libro de Amazon y de este libro y de los otros que tengo publicados, así también como el enlace de de un par de formaciones que tengo, una enfocada exclusivamente al tema de precisamente conocer los caballos, de cómo comunicarnos con ellos de base para evitar, como digo, este tipo de situaciones. Y nada más por hoy. Espero que te haya resultado interesante y útil este vídeo, esta información. Y si es así, pues dale a me gusta, suscríbete al canal y todas esas cosas que decimos. Incluso pues también compártelo con gente que creas que le pueda resultar atractivo e interesante conocer este tipo de información. Y nada más por hoy. Que tengas un buen día y un fuerte abrazo.